Buenos días a todos. Presento entonces la mesa redonda que tiene por título Argumentaciones críticas a propósito de la guerra de Gaza. Y soy Daniel Barreto. Estaremos de acuerdo en que la guerra de Gaza se ha convertido en un elemento fundamental en la polarización autoritaria en muchos lugares de España y con un cariz específico en España, que espero que luego en la mesa podamos abordarlo. Dialogar, escuchar al que piensa diferente, matizar, dudar o preguntar se han convertido en un tabú, y quien se atreve a transgredir ese tabú se expone prácticamente en el espacio público al linchamiento. Y eso significa que hoy nos dominan las políticas identitarias y una especie de oscurecimiento de la reflexión crítica. De hecho, esto supone reproducir de algún modo en el debate la misma lógica mortífera del conflicto entre israelíes y palestinos. Y eso ciertamente va a ayudar muy poco a interrumpir el sufrimiento de las víctimas, ¿no? De las víctimas, sean del bando que sean. Y me gustaría en ese sentido recordar una idea muy importante que ha acompañado a este grupo de investigación durante décadas, ¿no? Y es una idea que he escuchado muchas veces a Reyes Mate, que la víctima lo es independientemente de su adscripción ideológica o de su pertenencia nacional, ¿no? Además, la víctima, el sufrimiento, atender al sufrimiento de la víctima para este grupo ha sido de algún modo el principio del conocimiento, ¿no? Y con eso en la conciencia y en la historia de este grupo, creo que podríamos encauzar la mesa redonda. No voy a presentar los currículum de los miembros de la mesa, porque seguro que son conocidos por todos. Bueno, Alejandro Baer, Reyes Mate, José Antonio Zamora y Angie Cohen, pero sí me gustaría recordar brevemente algunas de sus últimas publicaciones relativas al tema de la mesa, ¿no? Bueno, Reyes Mate publicó el año pasado un libro, Tierra de Babel, que es una crítica a las fuentes filosóficas del nacionalismo, y hay algunas páginas muy interesantes a propósito de este tema sobre la posición de Rosenzweig, que era judío de la diáspora, sobre el sionismo. Creo que vendría muy a cuento recuperarlas en la mesa. Y luego ha escrito, que yo sepa, 2 artículos, uno el año pasado con el título ¿Qué oculta el manifiesto del CSIC? El manifiesto por Palestina del CSIC, y luego recientemente uno en el diario El País, ¿no? Ante Gaza, sin autoridad para juzgar, pero con el deber de estar, ¿no? Es un artículo que generó mucha polémica y creo que no ha sido en realidad discutido en sus argumentos, ¿no? Sino que ha sido inserto de nuevo en esta lógica identitaria de adscripciones de los bandos, ¿no? José Antonio Zamora ha escrito mucho sobre antisemitismo y la teoría crítica, y en concreto hay un texto suyo que se publicó a principios de este año, Shoah y antisemitismo, con algunas páginas también muy interesantes a propósito de la guerra de Gaza y la instrumentalización de la acusación de antisemitismo. Me imagino igual las abordarás, ¿no? Angie Cohen, recuerdo un artículo suyo reciente, interesantísimo, publicado en Confidencial, ¿no? La paz inoportuna, ¿no? Y había, hay muchas observaciones importantes, especialmente las que aluden, creo, a la instrumentalización del sufrimiento palestino. Y luego eres coautora también con un artículo para mí extraordinario que escribiste con Alejandro, El rescate mutuo, sobre en realidad la única salida posible, ¿no? Y me llama la atención que esta idea de escucha de los sufrimientos de los palestinos y de los israelíes, de mutua escucha, esté prácticamente ausente del debate público, ¿no? Y ese artículo en ese sentido es extraordinario, ¿no? Escrito con Alejandro. Y Alejandro publicó también recientemente en la editorial Catarata, está aquí el ejemplar, un libro titulado Antisemitismo, el eterno retorno de la cuestión judía, una introducción a la historia del antisemitismo, y también hay un análisis sobre el nuevo antisemitismo, que desde cierto punto de vista es el de siempre, ¿no? Bien, entonces comenzamos por Reyes, cada uno tendría 15 minutos, y después seguiría José Antonio, Angie
y de Alejandro, cuando quieras, David. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Y contento de verlos de nuevo, los que nos hemos visto hasta ahora y encantado de hacer camino con los nuevos. Bueno, el contexto de esta reunión es el fracaso de nuestro proyecto, ¿no? Que ha sido rechazado. Es verdad que con argumentos más que discutibles que hemos revocado y a los que hemos respondido, y estamos esperando la resolución a las alegaciones que hemos hecho. Y es un proyecto que tiene como título, como bien decía Alejandro, la cuestión judía en el siglo XXI, ¿no? Ya en el siglo XIX la cuestión judía pues fue una mirada no sobre el problema de los judíos, sino sobre la situación de Europa. Es decir, que ponía en evidencia los supuestos culturales, políticos y económicos de toda una época. De suerte que la cuestión inmediata, que era el no lugar del judío en una sociedad como aquella, pues apuntaba pues a las insuficiencias políticas, a las decisiones económicas, es decir, permitía una radiografía de la sociedad en su conjunto, ¿no? Pensamos que hoy la cuestión judía en el siglo XXI puede ejercer ese papel, ¿no? En una excelente entrevista que le hicieron a Alex en El Mundo, y que recomiendo, decía él que el caso Gaza era como el caso Dreyfus español, es decir, un caso en el que las afinidades no son tantas las materiales, ¿no? La problemática concreta era muy diferente, pero sí la funcionalidad, digamos, política, ¿no? Del caso. Pues porque el debate en torno a Gaza pues está poniendo sobre la mesa mecanismos muchas veces ocultos, pero que alcanzan, digamos, a lo fundamental de las decisiones personales y colectivas de nuestro tiempo. Yo creo que el sentido de esta mesa, de esta reunión, de este encuentro, no era discutir sobre la guerra de Gaza. Podemos discutir, pero vamos, yo creo que el tema no es la guerra de Gaza, sino, creo yo, extraer de las reacciones que está produciendo el debate, extraer, digamos, material que mejore nuestro propio proyecto de investigación. Esta sería un poco la idea. Y entonces, yo voy a ser concreto, tenemos poco tiempo, y voy a ser concreto. Es decir, me voy a referir a mi propia experiencia, que es a ese artículo que publiqué en El País, me parece que fue el 16 de septiembre, hace un mes más o menos, ¿no? Era un artículo muy circunstancial porque yo tuve algunas serias diferencias con El País hace 7 o 8 años y dejé de escribir, después de haber pasado 40 años colaborando con El País. Y un buen día me llama el periodista de deportes, Carlos Arribas, y me dice que era el momento de la vuelta ciclista a España, y me dice: ¿qué te parece, Reyes, esto de lo que está ocurriendo? Y le dije: mira, no te voy a responder con un sí o con un no, y le hice una serie de consideraciones. Y cuando las vio, dije: pues esto lo podíamos publicar. Y le dije: allá tú, si las puedes publicar. Se publicaron y efectivamente hubo una avalancha de reacciones, ¿no? En 2 días hubo 440 reacciones, que es una cifra muy alta, y cortaron ya el suministro para no seguir, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es analizar un poco estas reacciones. El artículo, no sé si lo habéis visto, en el fondo había una crítica clarita y clara, digamos, a la parte de Israel, ¿no? Había una crítica explícita
a la reacción del gobierno de Netanyahu a la provocación de Hamas, pero hacía una serie de consideraciones, digamos. Y son las consideraciones que tendían a tener cuenta de lo complejo del problema y evitar así una respuesta simplona. Son esas circunstancias, esas precauciones, esas consideraciones las que han provocado las reacciones críticas. Son estas cuatro. Yo, en primer lugar, apelaba a la responsabilidad histórica. Me llamaba la atención la seguridad de los que protestaban, ¿no? Ese tono de supremacismo moral, como si pudieran constituirse jueces. Yo decía que la responsabilidad histórica, yo decía, gafas ha habido muchas en España, en las aljamas de 8 o 10 ciudades españolas por lo menos conocidas. Entonces eso nos debería llevar a cambiar el tono y ser, digamos, más prudentes, más circunspectos, más enfrentarnos al asunto teniendo en cuenta nuestra propia responsabilidad. En el fondo venía a decir que el problema palestino lo hemos creado los europeos. Ese es el primer argumento, la primera precaución. El segundo argumento que subyace al artículo era que había que reconocer las víctimas palestinas, pero también las israelíes, ¿no? El tercer argumento era meter a Hamas en la ecuación. Hamas desencadena una guerra que sabe que va a perder, que no puede ganar militarmente, pero sí publicitariamente, si consigue provocar, como lo consiguió, al gobierno de Israel y de esa manera pues dejarles en evidencia por su respuesta brutal ante el mundo. Pero jamás, digamos, va a esa guerra al precio de sacrificar a su propio pueblo. Tercer argumento, no hablar conscientemente de genocidio. Yo no utilizaba la palabra genocidio adrede, hablaba, digamos, en términos de la filosofía o teología escolástica, en términos de guerra injusta, por lo desproporcionada, pero no utilizaba el término genocidio. Y finalmente, el quinto argumento era analizar un poco más el modo de expresarse de los manifestantes o de los que protestaban, bajo una figura que llamaba el glamour del indignado, ¿no? Es decir, ese tipo de individuos que se identifica con la víctima hasta el punto de sentirse él mismo víctima, mitificando al palestino, demonizando al judío, desinteresándose por cualquier otra víctima que no sea él mismo y dejando entrever un antisemitismo naciente. Bueno, las reacciones a estos distintos argumentos es lo que me parece interesante. Los hay que, por lo que yo he podido ver, que tampoco me molesta mucho, pero en fin, sin querer te llegan cosas. Están los que rechazan totalmente el concepto de responsabilidad histórica. He visto artículos en El Salto y en El Trapecio, que no sé qué es, pero que hay muchos artículos. Y niegan totalmente que haya una relación entre la expulsión de los judíos, dice, y Gaza. Bueno, un tema a discutir. Rechazo total. Otros es un rechazo matizado, porque dicen que es un concepto válido, pero que no se puede hacer responsable a cualquiera, ¿no? Es el artículo de José Luis Villacañas, un artículo donde toma la forma de Carta a Reyes Mate, ¿no? Empieza presentándose que somos amigos, bueno, amigos, si amigos significa complicidad, pues no, porque, digamos, hay muchos Villacañas, ¿no? Hay un Villacañas que pasó por el instituto y quería ser el Ortega y Gasset de la derecha, decía, ¿no? Y otro Villacañas que ahora por lo visto es el ideólogo de Podemos. Pues amigos no. Pero él dice, nosotros amigos tenemos derecho a criticar porque nosotros hemos estado siempre del lado bueno de la historia. Hemos sido siempre críticos contra el antisemitismo. Entonces, sobre nosotros no pesa la responsabilidad histórica. Bueno, pues convendría discutirlo.
hay otro tipo de rechazo al argumento, que es digamos, el rechazo prudente, de algún miembro de nuestro grupo, ¿no? Que me decía, no toca. Esto de la responsabilidad a la hora de la responsabilidad no toca, porque hay que centrarse en lo urgente, en lo grave, y lo grave no es precisamente reducir la responsabilidad de quien levanta la mano y golpea. Bueno, pues lo que quiero decir es que cualquiera de estos argumentos merece ser discutido, y no ahora, ¿no? Sino que yo entiendo que para mí ha sido interesante extraer estas lecciones. Hay quienes discuten un argumento que para mí me parece evidente, la responsabilidad histórica. Luego está las referencias a las víctimas israelíes, ¿no? ¿Por qué molestan? ¿No? Molestan a muchos, ¿no? Hay muchos artículos donde las víctimas son palestinas. ¿Y por qué no se toma en consideración también las víctimas israelíes? Entonces, en fin, nosotros en nuestros seminarios hemos dicho muchas veces que el que entiende una víctima debe entender todas, y el que no entiende una víctima es que no entiende ninguna, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un problema sobre el concepto de víctima, ¿no? Cuando alguien llega a decir con esa seguridad que, y hay quien ha escrito con mucha seguridad esto, ¿no? Las víctimas son solo palestinos. Pues hay un problema sobre el concepto de víctima. Sobre el concepto, ¿por qué no uso el término genocidio? Se critica el no uso del término genocidio porque se piensa que es rebajar la gravedad de los hechos. Se utiliza la palabra genocidio como forma de agrandar la cosa, de señalar que esto es una cosa grave. Y el no uso de esa palabra pues sería rebajar, ¿no? Bueno, pues habría que discutirlo, porque en fin, a mí me llama mucho la atención que ni siquiera en Nuremberg los criminales nazis fueran juzgados por el delito de genocidio, y no es porque se les escapara, es que explícitamente lo dejaron fuera, ¿no? Se les condenó por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad, pero no expresamente por genocidio. Entonces, bueno, pues también es otro de los asuntos que deberíamos en nuestro seminario estudiar, el alcance del concepto de genocidio. Sobre la referencia a Hamás, ¿no? Esto es lo que más provoca. Digamos, la mayor crítica viene el que haya osado referirme a la responsabilidad de Hamás y señalar que las víctimas gazatíes no son solamente víctimas de las bombas israelíes, sino también de la estrategia política de Hamás, ¿no? Entonces, se dice que la postura de Hamás está legitimada porque está inmerso en una guerra de liberación, ¿no? Sería la verdad. Y finalmente es el tema del glamour del indignado, ¿no? Esta figura que rechaza cualquier matiz porque entiende que distrae de lo fundamental. Esto es lo que más me he encontrado, ¿sí? Entre amigos, en la lección primera, entre gente incluso cercana. Es que, hombre, todo lo que no sea decir las cosas claras es distraer, ¿no? Y decir las cosas claras, no sabe uno si es acabar con la guerra o acabar con Israel, porque se ha acabado, aunque sea provisionalmente, con la guerra, pero se sigue diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es: ¿qué es realmente lo que pretenden estos indignados? ¿Que se acabe la guerra y por tanto el sufrimiento, o que se acabe con Israel, ¿no? Entonces, el activismo de estos indignados, unidos y amparados evidentemente por la televisión y por las imágenes, lo que están provocando es miedo a la libertad. Es decir, lo que me encuentro en distintos lugares que he estado es que al final del acto, donde hablas de estas cosas o parecidas, recuerdo hace una semana estaba en Pamplona hablando sobre la guerra en general, analizaba un debate más teórico sobre el concepto
de guerra justa, como el concepto de guerra justa ya es inaplicable, y al final salió el tema de Gaza, y cuando acabamos vino una señora y me dice: mister, yo estaba de acuerdo con lo que usted decía, pero yo no me atrevo a decirlo esto aquí en público, ¿no? Y era un público no de... cuando hablo del miedo a la libertad, no digo que los que crean ese contexto del miedo sea Vox, ¿no? No, es gente de izquierdas. Es decir, que hay un miedo a la libertad, hay un miedo al fuego amigo, ¿no? Hay un miedo al fuego amigo. Bueno, fundamentalmente esto, ¿no? Esto es lo que quería contar, es decir, que la experiencia es de un artículo que quiere matizar, ¿no? De alguna manera poner sobre la mesa algunos argumentos que amplíen la mirada sobre algo que resulta lacerante y condenable, pero que lo que provoca es el efecto contrario, es decir, nadie se atiene a los argumentos o se escapan de los argumentos con explicaciones peregrinas, ¿no? Como esto de Villacañas u otros, ¿no? Pues Antonio. Sí. Bueno. Vamos a ver. Yo tengo también un poco de temor a la hora de poner lo que quiero exponer, porque, bueno, el temor y el miedo es libre y, en fin, a veces pues no solo hay, digamos, un rechazo a pensar determinadas cosas de un lado, sino del otro también, y en fin, esto es complicado. Yo le decía a Alex que me parecía un Miura difícil de afrontar, ¿no? Y voy a ver si soy capaz de hacer las cosas con una cierta matización. Creo que, digamos, el debate en torno a las narrativas que se construyen es muy difícil hoy distinguir los hechos. Los hechos siempre nos aparecen construidos narrativamente, ¿no? Y es muy difícil distinguir los hechos y las narrativas que se construyen sobre hechos. Pero bueno, yo sí creo que es importante mirar la realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Y la realidad a la que nos enfrentamos es de un auténtico horror, un horror de dimensiones extraordinarias, ¿no? Luego, pues eso se puede decir, bueno, es el derecho de defensa de Israel, es la estrategia de Hamás para provocar a Israel. Bien, es decir, la provocación podría ser una explicación. Yo a veces me resulta un poco inasumible decir, bueno, es que acabamos, o sea, mato a un niño y la culpa la tiene el que lo pone como escudo humano. Me cuesta trabajo asimilar eso, me cuesta muchísimo trabajo asimilar eso. Parece que no hay otra alternativa que matar al niño para acabar con el de Hamás. Pues me cuesta mucho trabajo asimilar. No puedo digerirlo. Tengo ahora mismo una indigestión de violencia gratuita, destructiva, desmedida, y tengo esa indigestión, y tengo una indigestión. Y esa indigestión la tiene una persona que empezó a escribir en los años 90 de antisemitismo. Es decir, no sé, es decir, que no soy una persona de entrada bajo sospecha, digo yo, no sé. Entonces, pero tengo una indigestión terrible con lo que estoy contemplando, ¿no? Entonces, podemos debatir sobre la calificación de esos hechos, podemos hablar de crímenes de guerra, estoy contigo, Reyes. Es un debate quizá que no sé a dónde lleva. Es decir, en sí mismo los hechos son tan terribles que, bueno, pero evidentemente
tampoco es descabellado calificar lo que se está produciendo. Sí, bueno, pues hay una asociación de académicos del estudio del genocidio en el que hay muchos profesores judíos, algunos conocemos nosotros, que ha hecho recientemente una declaración explicando por qué lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Yo no me amarro a esa definición, pero que no es tampoco, ese calificativo es gratuito, independientemente de lo que se dijera en Nuremberg, ¿no? Entonces, bueno, yo de entrada me encontraba confrontado con lo que yo pudiéramos decir, el logro civilizatorio de la ley del talión. Es que la ley del talión, que a veces nos parece una ley salvaje, era un logro, porque lo que te decía es: si te han sacado un ojo, tú no puedes cortar la cabeza. Tú puedes, ojo por ojo, diente por diente. Y es una ley bíblica. ¿Sí? Esa la debemos al judaísmo, ¿no? Entonces, bueno, poner límites a la respuesta, ¿no? Respuesta desmedida. Entonces, yo creo que puestos a acercarnos a esa realidad, yo desde la perspectiva que hemos defendido a lo largo de todos estos años, creo que nada, absolutamente nada puede justificar la aniquilación indiscriminada y masiva de seres humanos. Incluso matar en defensa propia tiene unos límites. Y eso vale para Hamás, estoy de acuerdo contigo, y vale para el Estado de Israel y el ejército israelí, vale para los dos. Y entonces yo lo que creo es que la perspectiva con la que nos podemos acercar a esta realidad debe ser la perspectiva de las víctimas, y estoy contigo. Yo, cuando aparece cualquier cosa, entonces todos somos, no, yo no soy víctima. Lo primero que tiene que hacer el que quiera adoptar esa perspectiva es reconocer la distancia que le separa de las víctimas. Esa apropiación de las víctimas me parece obscena, estoy absolutamente de acuerdo con eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se pueda, no nos podamos aproximar a esa realidad desde esa perspectiva. Y desde esa perspectiva es que el sufrimiento de las víctimas es la lente de aumento para analizar la realidad. Y esto no tiene nada que ver ni con las ideas de las víctimas, ni con su visión de la realidad o qué objetivos políticos persigue, porque eso se debería coger y decir, bueno, pues lo que hemos conocido con el terrorismo en otros momentos, es decir, tú eres un representante del Estado, policía o lo que sea, o militar o político, y yo voy a por ti por eso, ¿no? Y te mato en representación. No, independientemente de lo que sea la víctima, su autoridad viene del sufrimiento que soporta. Esa es la autoridad de la víctima. Y la autoridad, ese sufrimiento de las víctimas, es una desautorización radical de toda justificación de la victimación. No hay justificación para la victimación. No hay justificación para la victimación. Ese es mi perspectiva. Y habrá que buscar cómo se aborda este problema. Y no es fácil abordarlo políticamente, abordar el terrorismo, abordar otras cosas, pero cualquier forma de victimación me parece que es condenable desde la perspectiva de las víctimas. Luego el conflicto, lo que ha pasado en Gaza, hay que analizarlo dentro de un contexto histórico y geopolítico. Cuando dices, el problema lo hemos creado los europeos, estoy de acuerdo, pero eso tiene validez tanto para los palestinos como para los judíos. Digo yo, porque nosotros hemos creado un problema, es cierto, con nuestro antisemitismo, nuestra persecución, etc. Hemos creado un problema, pero no solo hemos creado solo a los judíos, lo hemos creado también porque hace falta una mera perspectiva histórica de cómo funcionó
digamos, desde el final de la Primera Guerra Mundial, el mandato británico, cómo jugó el mandato británico, que ahora mismo está desaparecido. Evidentemente, jugaron con los actores. Es decir, yo por ejemplo, creo que, digamos, por así decirlo, la pretensión de autodeterminación del así llamado pueblo palestino, que es una cosa que surge en ese contexto histórico, no tiene precedentes, antes no existía, es fruto precisamente de la gestión que lleva a efecto el mandato británico, que hace promesas, que juega, que es el que pone en el poder al mufti de Jerusalén. Fueron ellos, un antisemita de libro, filonazi. Pero bueno, filonazi, tenemos filonazis, es decir, Primo Levi, en la entrevista, recuerda, digamos, un sector del sionismo filonazi, filofascista, ¿vale? Entonces, tenemos, y apelo a esta autoridad para decir, no es una cosa, es decir, podemos mirar un lado y el otro, pero, y encontraremos. Yo lo único que digo es que es un conflicto en el cual han ido adquiriendo a lo largo del tiempo cada vez mayor protagonismo y más fuerza, digamos, pues los sectores más, no sé cómo llamarlo, etnonacionalistas y teocráticos en uno y en otro bando. Y eso ha conducido a un callejón sin salida, porque se han formulado en términos de soberanías excluyentes, que conduce a una situación en la que o vosotros o nosotros. Y entonces yo creo que esas narrativas, tanto la narrativa palestina como una parte importante de la narrativa sionista, no está respaldada por los hechos históricos, no se sostiene. Y hay que salir de esa espiral etnonacionalista, excluyente y violenta. Tenemos que salir de ahí. Y la verdad es que todo intento que ha habido de dar salida dialogada y negociada al conflicto se ha visto frustrada. Y se ha visto frustrada porque ambas partes estaban en una lógica de cuanto peor mejor. Ambas partes, me refiero, es una realidad compleja. Digamos, la destrucción de unas fuerzas políticas palestinas no fundamentalistas y no etnonacionalistas es mucho anterior a la pérdida de fuerza de la izquierda judía, sin duda, eso está clarísimo, y que en la parte palestina ha ido tomando cada vez más fuerza una teocracia de origen islámico, y que eso no conduce, bueno, conduce al desastre de los palestinos y al desastre de la zona, etc. En fin, eso está fuera de duda. Yo lo único que digo es que no se trata el magnicidio más importante de Israel, el asesinato de Rabin, ¿quién lo perpetra? Un israelí, un colono. Estaba dispuesto, y además yo he visto los mítines de Netanyahu diciendo: vamos a por ti, vamos a acabar contigo, te vamos a matar. Netanyahu diciendo que van a matar a Rabin, Isaac Rabin. Quiero decir, es que todo este entramado no se puede ignorar. Lo mismo, es decir, en el otro lado, es decir, yo no sé, es evidente, es decir, que
decir, de la fase de los nacionalismos, algunos con tintes socialistas y tal, en el mundo árabe, a la situación de la yihad islámica y todo eso, digo, por Dios, no necesito decir lo que me parece ese proceso. Yo no creo que haya, es decir, estoy contigo, Reyes, en el sentido de que parece que nombrar esa realidad está, digamos, penado con el rechazo más absoluto. Parece que con eso se está negando la solidaridad con los palestinos o con lo que sea. En fin, yo no creo que sea sospechoso de alentar, digamos, un tipo de propuesta política como la que tiene Hamas o tiene la yihad islámica. Yo creo que eso es una auténtica catástrofe para los propios musulmanes o los árabes. Entonces, luego, en el debate sobre el antisemitismo, a mí me preocupa naturalmente de que, en parte, se pierdan también los matices por el lado de asimilar cualquier forma de crítica de la política del Estado de Israel o de un gobierno con una actitud antisemita, porque toda forma de crítica es un criptoantisemitismo, ¿no? Bueno, al final, decir, yo no sé quién reparte los certificados de antisemita, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver. Si es Trump el que reparte esos certificados, estamos apañados, porque ha terminado diciendo que el representante de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, que es un judío, para él ha dejado de ser judío. O sea, Trump dice quién es judío y quién no lo es. Quiero decir, y entonces a mí me resulta un poco, estoy un poco, digamos, descargado de ver cómo a veces, digamos, tampoco en este sentido se deja una actitud crítica. Está llegando un momento que todo aquel judío, es decir, todo aquel judío que expresa una crítica, y hay muchos que expresan una crítica a la actuación del ejército de Israel en Gaza, o al Estado de Israel, es el judío que se odia a sí mismo, el judío antisemita. Esto lo manifiestan también muchos judíos en Estados Unidos, que no, es decir, que inmediatamente los consideran traidores, los consideran no judíos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un poco esa situación también en el otro lado. Yo, entendiendo que estamos poniendo el acento en una cosa o en otra, y naturalmente es siempre complicado, ¿no? Pero esto también hay que verlo. Se está convirtiendo, digamos, la acusación de antisemita en un instrumento político. Y esta instrumentalización no tiene nada que ver con la seguridad de los judíos. Yo desconfiaría muchas veces de los amigos, de los que se presentan como amigos de los judíos. Algunos de los que se presentan, quiero decir, que buscan otra cosa. Y que no tengo la menor duda que, llegado el momento, tirarán por tierra y dejarán de lado cualquier solidaridad con los judíos. Es decir, yo no puedo entender que una extrema derecha que ha sido tradicionalmente, y sigue siéndolo, antisemita en Alemania, en Hungría, sin embargo, se conviertan en los defensores del Estado de Israel. Hay ahí algo que huele mal. Entonces, también con la memoria de la Shoah, es decir, yo creo que es muy importante distinguir, voy a terminar ya, me parece que me he pasado aquí, voy a terminar aquí, Vale, ya.
Angie. Espera, que yo no quiero poner el... Es que, madre mía, que hay tantas cosas aquí. Bueno, yo he traído algunas notas sobre algunas cuestiones que a mí me han venido inquietando últimamente. Y son, pues eso, notas para que después las vayamos discutiendo. La primera tiene que ver con la manera en que el sionismo, en el discurso, sobre todo de la izquierda, es despojado de su esencia revolucionaria, primero, y emancipadora después. Para mí, quiero aclarar que es insólito tener ahora que estar, de alguna manera, defendiendo el sionismo. Yo he trabajado siempre sobre las consecuencias del sionismo para los conflictos entre judíos en Israel, el sionismo interesado, pero vamos, que en la vida habría pensado yo que iba a tener en algún momento que decir algo tan evidente como que el sionismo es un movimiento de autodeterminación que tiene, que es esencialmente, fue esencialmente revolucionario. Yo he trabajado sobre las consecuencias negativas de ese elemento revolucionario, pero bueno, parece ser que, ¿quién me lo iba a decir? Estoy aquí diciendo esto, a pesar de que yo he trabajado sobre los aspectos negativos siempre. Pero quizás sí que es un momento de aclarar esto. En un momento en el que se identifica al sionismo con el colonialismo, hasta con el cambio climático. Entonces, bueno, esta afirmación de que el sionismo es colonialismo, que va de la mano de esta separación, digamos, del sionismo, su elemento revolucionario, emancipatorio, de rebelión, descansa al menos en las siguientes premisas. La idea de que los judíos son de origen europeo y ajenos a Oriente Medio, que el sionismo es racismo porque afirma la superioridad de los judíos, y que el sionismo es colonialismo porque es un proyecto europeo sobre la tierra de Palestina. Bueno, el sionismo, que tuvo, bueno, en cuanto que aspiración a la autodeterminación del pueblo judío, tomara esta autodeterminación, la forma que tomara, tuvo múltiples movimientos y métodos: el sionismo el religioso, el cultural, el socialista, el revisionista, el político, el práctico, el monista, bueno, en fin, como no podía ser de otra forma. En cualquier caso, el sionismo que acaba, el tipo de sionismo que acaba siendo el adoptado, el que tenían en mente los líderes del establecimiento del Estado de Israel, era un sionismo socialista, cuya visión era un Estado laico que actuara como protector de los judíos, que les concediese dignidad y seguridad y resolviese su situación de vulnerabilidad. Esto es que a mí me parece algo tan evidente que casi me sabe mal decirlo, pero parece que hay que hacerlo. Tenemos no solamente una genealogía de la idea de que el sionismo es una forma de racismo, una genealogía en el sentido de proceso de emergencia de categorías, ¿no? en el seno de zonas de actividades concretas, sino que también tenemos una historia muy concreta de esta idea de que el sionismo es una forma de racismo que tiene que ver con esta alianza, ¿no?, entre la Unión Soviética y el mundo árabe frente a Israel y Estados Unidos, ya entendidos como imperialismo. De hecho, como sabemos, en 1975 se aprueba una resolución en las Naciones Unidas que hace equivalente sionismo y racismo, que luego se revoca, pero digamos que la persistencia ideológica de esta idea vive hasta hoy. Así las cosas, el hecho de que el sionismo luchara contra el colonialismo británico, que jugó a dos bandas y que prometió cosas a dos bandas, y que el hecho de que los judíos son como mínimo
igual de autóctonos, sino más que cualquier otro pueblo en Palestina. Digo, estos hechos quedan suspendidos en el pensamiento decolonial, en la crítica antisionista. La siguiente vuelta de tuerca es también negar al pueblo judío su entidad, con afirmaciones como que el pueblo judío no existe, o la consabida de que el antisemitismo tampoco existe porque los árabes son semitas también. Sería como decirle a las mujeres que el machismo no existe, o a los negros que el racismo no existe, que son cosas que ellos viven, recursos a través de los cuales quieren entrar en el debate público y estas cosas. Tenemos entonces que cuando los judíos estaban en Europa se les decía que volvieran a Palestina, así se leía por las calles, ¿no?, de Polonia y de Alemania, y hoy se les pide que vuelvan a Polonia. En Europa se entendía, de hecho, que los judíos eran un pueblo oriental. En la traducción de esta expresión de Kant, que para mí era ininteligible, me la dio Alex, que dice que eran como trileros, palestinos o algo así. Yo en Israel hacía mucho la broma de que los ashkenazim se volvieron blancos en Israel, porque en Europa eran negros. Entonces, pero se volvieron blancos en Israel y ellos se convencieron a sí mismos de que eran blancos. Porque de hecho en las caricaturas antisemitas europeas, ¿no?, el judío es representado con la piel cetrina, el pelo negro, con rasgos orientales, bueno, además de otras cosas. En cualquier caso, ¿no?, esto que le molestaba a Kant y a otros ilustrados era esto, que los judíos eran una nación con sus propias leyes, ¿no?, y no una religión como tal. Que después esto ha sido interpretado como los judíos son una especie de club que solo atiende a sus propios intereses. La izquierda y el pensamiento decolonial, que tanto han hecho por la comprensión de las identidades de todo el mundo, en el caso de los judíos hacen una gigantesca excepción. Lo mismo podemos decir sobre la violencia contra los judíos. Pero, es decir, la violencia contra los judíos molesta menos que la violencia contra cualquier otro colectivo. Pero supongo que de eso hablaremos después. En especial cuando los judíos son israelíes, claro. Bueno, hay algo que quiero aclarar en relación con esto que he dicho de que el sionismo, la esencia revolucionaria del sionismo, que está también en el fondo de mi crítica a los resultados que tuvo el sionismo sobre las dinámicas intrajudías en Israel. El proyecto sionista europeo, en tanto que el proyecto revolucionario, como todos los proyectos revolucionarios, aspiraba a crear un modelo de hombre, de persona, un modelo de persona nueva, que era el nuevo judío, que sería como el opuesto absoluto de la diáspora, ¿no? Sea la diáspora como fuera, o sea, asimilacionistas, religiosos, tradicionalistas, no importa. El nuevo judío se oponía al judío de la diáspora, representado como un judío perseguido, asustado, exílico, dependiente, débil y desvinculado de la tierra. El nuevo judío era fuerte, no tenía miedo, trabajaba la tierra con sus manos, tenía armas con las que defenderse, un idioma propio y un país. La creación de un ideal de persona, de un ideal de hombre nuevo, era propia de toda la revolución de la época, y en el caso judío, esta nueva persona era autónomo, racional y liberado de la enfermedad de la diáspora, dentro de la cual estaba el judaísmo como tal, también la religión. Hay pues un vínculo esencial, ¿no?, entre la creación de este nuevo judío y el principio sionista de negación de la diáspora. Esto es importante porque tuvo la cuestión de la negación de la diáspora, que tenía que ver con la negación, esto que se llamó en el léxico sionista del Tanaj al Palmaj, que se negó, digamos, todo lo que había pasado desde el Tanaj hasta la independencia de Israel. O sea, todo esto, ese periodo es un periodo exílico en el que la rabínica, la tradición judía,
puede ser, digamos, suspendida o puesta a un lado para mirar a un futuro que esté ya centrado sobre la autodeterminación y la independencia. ¿Qué pasa con esto? Pues esto genera muchísimas tensiones con judíos que no venían de la experiencia europea, sino que venían de la experiencia de los países árabes y musulmanes, que tenían menos interés en ser un judío nuevo y querían ser los judíos de toda la vida, pero libres y ser perseguidos, y con una idea de modernización muy vinculada al mundo árabe, con todas las ambigüedades, ambivalencias y también historias de violencia que había ahí, pero que son distintas. El proyecto, por lo menos, de hacer borrón, por lo tanto, de hacer borrón y cuenta nueva, es uno de los elementos que generan muchísima tensión, digamos, entre los judíos de origen europeo y los judíos de origen Oriente Medio y Norte de África. Bueno, entonces, esto me lo voy a saltar porque nada. Bueno, quiero por último, en estos 3 minutos, referirme a otra idea repetida por parte de la idea de la crítica decolonial, y es que en relación con esto de que Israel es un estado colonial o una imposición extranjera sobre una población autóctona. Esta idea va de la mano de este otro prejuicio de que Israel es un país europeo, que los israelíes son de ascendencia europea. Esto pasa por encima de varias cosas que me gustaría señalar. La población sefardí nativa de Palestina, la presencia milenaria de los judíos en Oriente Medio y el hecho de que los árabes fueron también un pueblo colonizador o invasor o como se quiera llamar. O el hecho de que con la caída del Imperio Otomano se crearon países a base de equilibrios de poder y acuerdos internacionales, llevando a casos pues, como el de Turquía, por poner un ejemplo clarísimo, en los que hubo procesos de expulsión, de nacionalización forzosa y también de genocidio. Entiendo que a nadie se le está ocurriendo hoy disolver Turquía, Irak o Siria. Y esto tiene que ver también con otra cosa que me parece muy importante que discutamos, que es la propia noción de indigeneidad. Quien es entendido como indígena o autóctono, que en el discurso decolonial lleva a un esencialismo, es decir, si yo no aceptaría que, qué sé yo, mi padre no es español, y porque no haya nacido en España, tampoco veo como, entiendo que ninguna persona aquí piensa que uno tiene que tener no sé cuántas generaciones en España para poder ser ciudadano español, este tipo de esencialismos, sin embargo, sí que se producen de manera quizá, no sé, poco calculada o lo que sea dentro de este discurso. El caso de Oriente Medio es particularmente problemático porque, ¿cómo? Así, esto. Es particularmente problemático para usar los marcos decoloniales que proceden del modelo de colonización europea, porque, por ejemplo, en el caso de Israel y Palestina, pues tanto judíos como árabes pueden reclamar su indigeneidad, así como, por ejemplo, drusos o beduinos. O sea, que toda la zona, digamos, del Levante es una zona en la que malamente podemos aplicar el settler colonialism, ese esquema, digamos, porque la diversidad, movilidad de poblaciones hace que eso sea inviable. Me queda dos. Por último, volviendo ahora al tema de los sefardíes nativos de Palestina, sería bueno recordar que durante la época del Imperio Otomano estos sefardíes tuvieron un papel mediador entre las autoridades otomanas y la población local, papel que perdieron con el mandato británico. Esta población local tenía también sus vínculos cotidianos con los árabes y que experimentaron una comunidad judía que formaba parte del mundo árabe. Esta población se vio en la tesitura de tener que elegir entre el sionismo europeo o el nacionalismo árabe, dos movimientos enfrentados entre sí. Esta misma situación se mantuvo para los judíos del mundo árabe tras el establecimiento del Estado de Israel, con casos dramáticos como en Irak, con el famoso pogrom Farhud, tras el cual, además de convirtieras al Islam o no,
hicieras lo que hicieras, al final acabaron perdiendo la nacionalidad y tuvieron que marcharse. Este proceso, digamos, de expulsión en el caso de algunos países árabes o de alienación del entorno se produjo en todo el mundo árabe, como parte de esta oposición del mundo árabe a Israel. Y por último cerrar con que la idea de que Israel es un país europeo, demográficamente, no se sostiene. Hay más del 50% de la población judía de Israel es de origen árabe, tienen su origen, son procedentes de países árabes. Y si juntas a la población judía y a la población árabe, tienes que más del 60% de la población israelí es de origen no europeo. Bueno, estas son algunas notas que quería dejar aquí para que luego podamos discutir. Yo voy a enlazar citando el artículo que hicimos con Angie, que apareció en la publicada confidencial, el rescate mutuo que mencionó antes Daniel, porque ahí citamos a Michael Balzer, quien publicó un artículo que se llama Las 4 guerras de Israel. Tiene ya sus años, es de la época de la segunda intifada, y es decir, los años mediados, 20, 22 años más o menos. Y lo que escribía Balzer es que el conflicto israelí-palestino nunca ha sido un entorno amigable para los grandes simplificadores. Y que estos estaban abocados a equivocarse, tanto moral como políticamente. Y lo que propone Balzer en ese texto, que citamos Angie y yo, es pues, complejizar. Y lo que dice es que en realidad hay 4 guerras de Israel y Palestina, o hay 4 guerras en Israel y Palestina que se libran de manera simultánea. La primera es una guerra palestina para destruir el Estado de Israel. La segunda, una guerra palestina para crear un Estado independiente junto a Israel, también define la ocupación de Cisjordania y Gaza. Esto fue antes de la retirada de Gaza. Ahora habría que, bueno, más complejo el tema, pero bueno, ahí va. La tercera es una guerra israelí por la seguridad de Israel dentro de las fronteras de 1967, y la cuarta es una guerra israelí por el Gran Israel, los asentamientos y los territorios ocupados. Las 4 guerras siguen activas, ha pasado mucho tiempo, pero en estos 20 años, la primera guerra, la que promueven Irán y Hamás, y la cuarta, la que abandera el actual Likud, aliado con los colonos supremacistas, han ganado adeptos. Pero no solo han ganado adeptos en Oriente Medio, y esto es lo que me quiero centrar, es que también entre quienes hacen suya la causa de unos y otros, de judíos y palestinos en Occidente, y en realidad lo que hacen, me planteaba Daniel al principio, es que realmente han reducido de forma dramática el espacio de quienes defienden la independencia y la seguridad de Palestina e Israel, pero en relación mutua. Son guerras que propugnan una victoria total de unos sobre otros, la rendición incondicional, la desaparición de los otros, ¿no? Son, como decía José Antonio, son soberanías mutuamente excluyentes, y es el paradigma de la destrucción mutua y de la venganza eterna. Ahora, lo llamativo es que esto, es que este es el contexto que tenemos aquí, a miles de kilómetros, entre quienes defienden a Israel y Palestina. Y es cierto que, y es un tema que bueno, hemos tratado en otros reuniones de seminario, que las derechas populistas han abrazado la causa de Israel. Es un tema que merece análisis. Ahora no lo voy a comentar, pero a mí también lo que más me preocupa es lo que está ocurriendo en las izquierdas, en el ámbito de la cultura, del arte, y especialmente en las universidades, en el académico, donde se abraza realmente esta primera guerra, una guerra palestina para destruir el Estado de Israel. ¿No? Posiciones maximalistas, movilizaciones de solidaridad con Palestina que excluyen, que ignoran o que invisibilizan el sufrimiento israelí, y sobre todo una idea de Palestina que excluye a Israel. Y
si uno mira los eslóganes o, ¿no?, las consignas, la más conocida de todas, que es global, pero que también aquí en España ha protagonizado las manifestaciones, Palestina libre del río al mar, reproduce un artículo de la Constitución de Hamás del 2017, ¿no? La milicia islamista rechaza, y cito, cualquier alternativa a la liberación total o completa de Palestina desde el río al mar. Las acampadas en las universidades de 2024 en España, aquí están los antisionistas, fuera sionistas de la universidad. En las manifestaciones de las últimas semanas, vuelta de estas las que hubo hace 2 semanas, se coreaba la frase que no, que Israel no es un país, es una ocupación. Y obviamente la noción de resistencia, ¿no? Viva la lucha del pueblo palestino, pero una lucha, como digo, que casi siempre excluye a Israel. Bueno, jamás, lo mencionabas antes, ¿no? O sea, que realmente toda la agencia es asignada a Israel, ¿no? Jamás desaparece de la ecuación. Esto viene de largo, ¿no? Que la violencia palestina raramente ha sido vista como estratégica, como acciones que tienen consecuencias. Siempre es meramente reactiva e inevitable. Y esto me lleva al acto organizado por esta misma casa, ¿no? O por miembros de esta casa, del CSIC, el 9 de octubre, ¿no? Algo llamativo también es que fue un evento sin investigadores del CSIC que conocen la materia, historiadores, politólogos, filósofos. Los investigadores del CSIC que participaron en ese acto son, una es del Instituto de la Cerámica del Vidrio y la otra persona que es de las movilizaciones de ciencias de los materiales. De alguna manera también me parece sintomático. En esta casa, en el CSIC, no hay como para aportar, ¿no?, a ese debate y a esa discusión. No, porque fue un acto político. Básicamente fue un acto político con una línea muy determinada en ese, ¿no?, con el espíritu de las consignas. El profesor que participaba de la Universidad Complutense decía que era un error hablar de conflicto, que no hay tal conflicto, porque la solución no es una solución al conflicto, sino la descolonización. Es decir, esa es la solución del problema israelí-palestino. O la profesora de la Universidad de Nebrija, que participó en el acto, no se trata de volver al 67, es decir, la solución de los estados es, en definitiva, una traición. Hay que volver al 48. Lo dice en ese acto que está disponible online. Entonces, bueno, de nuevo, es una interpretación, un lenguaje, un marco, un esquema que viene de largo, que tiene su origen en el antisionismo soviético, ¿no? Y hay esa identificación de la izquierda antiimperialista en gran medida con ese legado, como también dice Bailuz en el libro del 8 de octubre. Merecería la pena el analizarlo en nuestro seminario. Quería también comentar pues, cuáles son los ejes, ¿no?, que tenemos con respecto al eje nación en el proyecto, ¿no? Uno es el eje nación en diáspora, el otro son los debates sobre el antisemitismo y el tercero es las nuevas modulaciones de la memoria del Holocausto. En cuanto al primer eje, hay un texto interesante de Manuel Félix y Siral Mirovich que se llama Sionismo y Antisionismo, que es una recopilación de textos, quizás merecía la pena ver también, donde dicen que la cuestión no es si los judíos son o no una nación que merece un Estado. Ese es un tema a estas alturas, ¿no? Es que existe. Es que existe desde hace 80 años. Entonces, lo que dicen es qué tipo de nacionalismo prevalece, qué tipo de Estado prevalece. Esa es la cuestión a debatir. Pero, obviamente, eso no es el tema de discusión en el debate público. Aparentemente, por lo menos, no lo es de la misma manera. No creo que lo sea. Y, obviamente, ¿qué tipo de Estado? Lo mismo aplica para los palestinos. ¿Qué tipo de Estado? Es decir, ¿es el modelo de Estado consagrado en la Declaración de Independencia de Israel?
o es el modelo del supremacismo de los Ben Gvir, de los Smotrich que están en la actual alianza de gobierno de Netanyahu. Y lo digo porque, para quien no sepa, en la Declaración de Independencia se dice que Israel promoverá el desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes. Estará basado en los principios de libertad, justicia y paz y asegurará la completa igualdad de derechos políticos y sociales a todos los habitantes, sin diferencia de credo, raza, sexo, y garantizará la libertad de culto, conciencia, idioma, en fin, todo eso está en la declaración. Desde luego, nunca ha habido, las declaraciones son declaraciones, la realidad es otra. Pero es esta declaración la que está siendo asediada actualmente por este movimiento etno-hiper-nacionalista en Israel. Entonces, bueno, yo creo que también un poco volviendo a la cuestión de nación y diáspora, yo pienso, aunque tenemos que abordar, ¿no?, las alternativas diaspóricas, yo sí pienso que también tenemos que hablar de los modelos hay que hablar de los modelos de Estado. Pero bueno, otro elemento, ¿no?, la cuestión judía y el nuevo antisemitismo. El poeta palestino Mahmoud Darwish dijo una vez que el interés por la cuestión palestina deriva del interés que suscita la cuestión judía. Muy interesante, en una entrevista con una periodista israelí. Dice que si estuvieran en guerra con Pakistán nadie habría oído hablar de ellos. Pero luego tiene una frase muy interesante, ¿no? Dice, dirigiéndose a la periodista israelí: nos habéis dado la derrota, la debilidad y la fama, y problematiza ese aspecto. Muy interesante. Pero bueno, la cuestión de fondo es que Israel provoca un grado de indignación que no se ve con ningún otro Estado, ¿no? De movilización emocional, como comentabas antes. Claro, si como piensan muchos, en Israel o en Palestina se decide el destino de la humanidad, pues bueno, más vale tomárselo muy en serio. Pero claro, obviamente aquí siempre es necesario puntualizar, y estos matices son fundamentales, especialmente en este foro como este, que los palestinos bajo ocupación israelí en Cisjordania y sometidos a la doble violencia de Hamas y de Israel en Gaza, que son merecedores de apoyo y solidaridad, es algo evidente. O sea, nosotros aquí no lo vamos a cuestionar eso. Ahora, considerar a Palestina como la zona cero de las opresiones que afligen al mundo, ¿no? Entonces Israel, si eso es así, Israel no puede ser otra cosa que el ejemplo supremo de la maldad humana, ¿no? Si liberar a Palestina de la opresión, entonces sería en realidad la liberación de la humanidad. Esto parece, dicho así, parece disparate, lo estoy diciendo, pero es que estas cosas son las que se dicen. Y se dijeron en el mismo acto del CSIC en la sede de Serrano, ¿no? Ni un paso atrás en la lucha de la Palestina libre. Esto lo decía un doctorando de la Universidad Complutense que tiene algún vínculo también con el CSIC. Hablaba del militarismo, de la crisis climática, del imperialismo depredador, y luego la lucha por la libertad de Palestina es la misma lucha que libera al mundo entero. Entonces, volviendo a la cuestión del antisemitismo, ¿dónde nos lleva esto, no? El antisemitismo es una ideología, tal como se despliega hoy, que sostiene que el poder judío, o que el sionismo, está obstaculizando el camino, ¿no?, entre el mundo tal como es y el mundo tal como lo deseamos, o la utopía. Y si se resuelve el problema judío, se redime el mundo. Esto obviamente tiene ecos y resonancias con toda la larga historia del antisemitismo, ¿no? En la causa palestina en realidad se joda todo. Y cada iteración de ideología antisemita se organiza, como ha demostrado David Nierenberg, fantástico, ¿no?, antijudaísmo, se organiza en torno a una oposición formal. El judío, el sionista, funciona como el polo negativo contra el que se definen todos los valores positivos del sistema ideológico. Esta oposición estructural básica confiere al antisemitismo su coherencia simbólica y organiza acusaciones en una forma reconocible. Y aquí en España yo creo que además hay elementos distintivos y singulares que merece la pena analizar, porque, por ejemplo, el antisionismo militante, ¿no?, la política española de la izquierda, por ejemplo en el caso de Podemos, adopta algunas formas realmente
digamos, las interesantes. Por ejemplo, Jaime Belarra saca un tuit en Navidad diciendo que en estos días en los que todos aspiramos al bien, recordemos que Israel representa el mal. Entonces, bueno, este tipo de mensajes, ¿no? que obviamente resuenan, ¿no? con el mal absoluto. El mal absoluto, sí, ¿no? Eso pues, reproduce un esquema del antijudaísmo tradicional. Pero también, y por eso, o sea, yo estoy... Ahora me gustaría entrar también en algunas cuestiones que decía José Antonio. O sea, no podemos dejar de identificar ese fenómeno, aunque la crítica a Israel esté justificada. Y, por ejemplo, cuando circulan en las redes universitarias por Palestina, por ejemplo, en las redes sociales, acusaciones de robo de órganos a presos palestinos, pues obviamente eso también tiene resonancias con los niveles de sangre tradicionales. Eso no podemos dejar de señalar estas formas, ¿no? Estos discursos. Y yo creo que hemos llegado de alguna manera a un momento antisemita que creo que no tiene precedentes y a la vez de impugnación, o sea, digo en España en los últimos años, con este tipo de discursos. Pero a la vez de impugnación del propio fenómeno del antisemitismo. Y tienes razón, José Antonio. El antisemitismo se utiliza como arma política. El antisemitismo se ha usado y este gobierno de Israel especialmente ha hecho un abuso obsceno de la acusación de antisemitismo. Pero aún así, eso no resuelve el problema. Es decir, no hace desaparecer el problema. Lo que escuchamos generalmente es eso, o que hay paranoia, o que hay exageración, o que hay mala fe, que todo es solamente propaganda sionista. No lo es. Un análisis así sobre no, simplemente añado a algo en lo que estoy totalmente de acuerdo, que la banalización del antisemitismo, de su acusación, bueno, también hay banalización de la islamofobia y hay falsas acusaciones de islamofobia con intereses políticos, etc. Todo eso pasa, pero el fenómeno en sí existe. Ya para ir terminando, ¿no? Porque no queda... Sí, nos hemos pasado un poco. Bueno, también la cuestión judía, pensar al retorno de la condicionalidad, ¿no? De alguna manera, ¿no? La aceptación de los judíos vuelve a ser condicional. O sea, quizás siempre ha sido condicional, pero la condicionalidad ya digamos que se ha instalado. Es decir, el judío aceptado, especialmente en ciertos sectores, es el que repudia una parte de su identidad, su singularidad, que es lo que tiene que ver con el Estado de Israel. Es un vínculo que puede tomar muchas formas, ¿no? Que puede adoptar muchas formas, pues un vínculo emocional, familiar, biográfico, religioso, es decir, el abanico de posibilidades de ese vínculo, y David justamente ha hablado sobre eso, adopta muchas formas. Y ese vínculo generalmente se traduce también en una posición que cree que el Estado de Israel debe seguir existiendo. También hay múltiples formas, es decir, hay muchas posiciones con las formas que debe tener, y tienes todo el espectro dentro de la comunidad judía. Ahora, si la condición de aceptación es repudiar ese vínculo, tenemos de nuevo, ¿no? Otra vez, resonancias con la cuestión judía de la Ilustración. Eso es algo que creo que merece la pena debatirse, ¿no? Que es la negación de la singularidad judía. Los judíos se les debía conceder todo como ciudadanos, negar todo como nación. Es interesante aquí, ¿de qué nación? Estamos hablando de Estados, ¿no? Estamos hablando de la particularidad judía en cuanto al entorno comunitario, las leyes, la autonomía, etc. Y en ese rechazo se reproducen además los prejuicios y estereotipos tradicionales, como que los judíos solo pueden ser leales al grupo propio, que
que son retrógrados, excluyentes y que son incapaces de adaptarse o de integrarse en un orden universal. Es una pregunta que creo que merece la pena explorar. Y luego también hay una cuestión judía en términos más generales, que es la centralidad simbólica del judío y de Israel para dirimir cuestiones políticas que en realidad trascienden la realidad sociológica judía por completo. Y los ejemplos que ponías tú, bueno, que hablabas sobre la vuelta ciclista, pues es un ejemplo. Y es cierto que, digamos, dotar o digamos, el darle esa centralidad simbólica a elementos de lo judío, que puede ser el conflicto israelí-palestino o la memoria del Holocausto, que tiene también una centralidad, o la memoria o su rechazo, ¿no? Sí, su impugnación. Eso no necesariamente es antisemita, pero sí expone a las comunidades judías y las expone a tener, bueno, las expone a riesgos y las expone a hostilidad. Y eso es una realidad que cualquier persona que esté vinculada con comunidades judías en los últimos 2 años habrá experimentado y que pueda. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar ahí, que hay muchos temas.